Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Encajando tus ideas. El día de hoy tenemos invitados muy especiales. De hecho, para este episodio contamos con dos profesionales, ¿no? Efectivamente, pues contamos con dos profes que antes eran de nuestra universidad y que bueno, siempre hemos esperado quizás tener un espacio con ellos. Son muy buenos profesionales. Sí, bueno, el día de hoy nos acompaña Fabián Macas y Claudia Torres, que confió nuevamente en este proyecto y se suman a conversar un tema muy serio y muy bonito que es... El tema de la depresión. Así que esperamos que les guste mucho y bueno, coméntenos si tienen alguna duda respecto a este tema. Igual, gracias por enviarnos las preguntas. Y sintonizarnos. Así que ahí vamos. Claro, duro para que se suene. No, ya, bueno, el día de hoy nos encontramos nuevamente en este segmento que nosotros llamamos Encajando tus ideas. Ya el día de hoy nos acompaña Fabián, nuestro profesor en la universidad. ¿Cómo está, Fabián? Bien, chicos, gracias por la invitación. Encantado de poder hablar con ustedes este tema de depresión. Sí, justamente vamos a topar muchas cosas acerca del tema de la depresión. Igual en el episodio anterior tratamos la importancia de la salud mental y también algunos mitos, conceptos, etcétera. Y topamos también el tema de la depresión, creo que a breves rasgos. Y bueno, para nosotros es muy gratificante que usted esté aquí como ponente de este tema tan importante, ¿no? Que ha tomado tanta relevancia. Creo que lo conversamos con Claudia también a partir de la pandemia. Uh-huh. De hecho, justamente queremos, Fabián, que las personas que nos están escuchando lo conozcan un poquito a usted. Bueno, gracias. Yo soy Fabián Macas, soy psicólogo clínico por la Universidad Nacional de Loja. Estudié esa carrera porque, no sé, siempre me ha gustado ayudar a la gente. Quise ayudarlo de alguna manera. Creí que explorando sus sentimientos, conversando cómo se sienten, podía hacerlo y descubrí que esta era la carrera ideal. Luego pude hacer una especialidad en sexualidad humana. Siempre me ha interesado también el tema de la pareja, ver cuestiones relacionadas a cómo llevarse bien con ella, cómo superar los conflictos y demás. Eso podría decir de mi parte. Ya, me imagino súper complicado el tema de parejas. ¿Nos puede contar un poquito más de esta experiencia? Porque, claro, nosotros creo que lo vimos en prácticas. Sí, al último que hacía. Que era complicado, o sea, porque teníamos que escuchar tal vez bueno, en algunos casos, la situación que pasaba desde los dos puntos de vista. ¿Y usted cómo se ponía ahí? Claro, pues el tema de pareja es súper complicado. Es que estás uniendo a dos personas con dos experiencias de vida completamente diferentes. Entonces es normal que cuando los juntes vayan a chocar ciertos aspectos. Lo chévere de la pareja es que si tú llegas a... Los problemas son muy buenos porque si llegas a resolverlos de una manera adecuada, crece esa pareja, ¿sí? No resolverlos también tiene un aprendizaje. Entonces sí, la pareja es algo complicado, algo interesante. Claro, y también el tema de que son, como ya lo mencionas, son dos mundos chocando en sí, ¿no? O sea, y hasta el día de hoy es complicado. O sea, yo cuando me lo estaban dando, yo decía, no entiendo nada. no entiendo nada porque... Sí, es que la pareja no se entiende. Exacto, es como la típica frase de, o sea, sí, pero no. Sí. Entonces uno se queda pensando, ¿y ahora cómo actúo? ¿Qué hacemos? Y uno piensa, o sea, yo he visto gente que dice, no, tú que eres psicólogo, lo tienes todo, todas tus esferas de la vida súper sano, y eso también era un mito que lo desmentimos hace poco. Y la verdad es que esas cuestiones no te las enseñan en la escuela, en el colegio, y es importante que las aprendas. Tú lo vas aprendiendo en la marcha, al igual que la psicología. Cuestiones emocionales no lo aprendes en el colegio, por eso hay bullying, hay todas estas cuestiones. Entonces, lamentablemente se potencian otras áreas que son importantes, la matemática, el lenguaje, pero la parte emocional, la parte psicológica sí falta trabajarla bastante desde muy pequeño. Yo creería que sí, que sería muy, muy importante, creo yo, la parte de tener, yo creo que ya desde pequeños ir perfilando el tema de salud mental, porque claro, a veces tenemos incluso conflictos personales que no sabemos a quién acudir, o incluso darnos una orientación, creo yo, en la escuela o en el colegio,
donde nos digan, ¿sabes qué? Si ya estamos pasando tal vez días muy, muy tristes, donde no hay, eh, donde no le vemos salida tal vez a algún problema, ir a un profesional. Ya. Y sabes que eso es importante porque te encuentras casos como los que vamos a hablar ahora, de Robbie Williams, que estábamos hablando, que son personas que parecen tenerlo todo. Todo a nivel económico, a nivel de la el pareja éxito y la todo. felicidad, ¿no? O sea, El éxito, la felicidad, pero... igual, o sea, es interesante porque uno mismo también ha sentido a veces en su vida la depresión, o sea, se ha sentido con esas ganas de que uno se despierte y dice, "Oye, no quiero nada, no quiero saber de nada". O no sé si usted tiene una experiencia tal vez cercana al tema. Sí, creo que todos hemos experimentado en algún momento una tristeza tan fuerte que no la podemos a veces llevar incluso solos, que necesitamos recurrir a ayuda. Sí, sí. Es normal que todos en algún momento incluso tengamos pensamientos de hacernos daño. A lo mejor no los delimitamos bien, pero eso pasa por lo que decíamos, no hay un entrenamiento, no se habla de salud mental desde la infancia, entonces no sabemos cómo proceder ante un problema. Exacto, y aquí, bueno, yo me voy a tomar también, nosotros pusimos en nuestras redes que nos hagan preguntas para poderles consultar a ustedes y que nos ayuden. Y más que nada, ir conversando también de este tema. Me preguntaban bastante el tema de cómo saber que tengo depresión, cómo saber que no solo es un día triste, sino que ya es algo más serio. ¿Qué pautas podríamos tomar en cuenta, no sé, para ya acudir a un profesional? Ya, eso es muy buena pregunta. A veces estamos pasando por una situación emocional negativa y no sabemos si debemos acudir a un psicólogo, si se nos pasará. Lo que nos dice la literatura, lo que nos dicen los libros y demás es que si eso ya llega a interferir con tu vida cotidiana, no te deja hacer tus cosas, no te deja trabajar bien, no te deja estudiar bien, no te deja relacionarte bien, ya tienes que comenzar a buscar ayuda profesional, porque ya no puedes tú con eso. Excede tus capacidades, tus recursos de afrontamiento. Es como, no sé, por ejemplo, se te daña un automóvil y quererlo arreglar sin tener los conocimientos, a lo mejor le haces mayor daño. Exacto, es contraproducente. O sea, el hecho de que hay personas, cuando viven el día a día estos síntomas depresivos, tienden a no decirlos. Entonces esto puede ser un agravante, ¿no? Claro, y eso pasa sobre todo en el caso de los hombres. En el caso de los hombres es algo que se lo da por hecho, de que ellos no deben expresar sus emociones. Desde pequeños. Desde pequeños, que si tú las expresas, eres tal o cual, o eres débil, o que tienes que aprender a llevarlo, pero solo. Claro, exactamente. Yo creo que, yo en mi caso sí lo vine experimentando, creo que desde pequeño, ¿no? Que tal vez había profesores, más que nada profesores, que te decían, no, pues ya tienes que pararte duro, o sea, que ni siquiera... O los propios amigos también, a veces... Párate duro, eso sí, Ojalá, sí, por no decir cosas más fuertes. Sí, claro, seguro. Claro, obviamente. En el tema de bullying vamos a profundizar un poco más, pero es que es así, o sea, no nos pareciera que nosotros no tendríamos esa libertad para poder expresar nuestras emociones. Y el tema de las emociones también es muy importante para, en este caso, prevenir la patología de la depresión. Claro, de hecho, a veces solo hay personas que acuden a consulta para que los escuchen. Y la sesión se va solo en escucharlos y cuando acaba la sesión se sienten bien, porque han podido desfogar todo eso que tenían dentro, que se lo estaban aguantando, lo estaba carcomiendo. Sí, por dentro. Claro. De hecho, yo recientemente, cuando uno hace prácticas, es verdad, ¿no? Las personas a veces no van por el tema de que se presente una patología, sino que simplemente solo quieren ser escuchadas. Ajá. Y el hecho de que haya alguien ahí presente escuchándolas les ayuda muchísimo. Es que imagínate el haber reprimido tantas emociones, tantas situaciones durante años, porque yo creo que, bueno, ahora enfocándonos en los hombres, no tenías o no tienes esa libertad de poderte expresar, llegar a la casa y decir, hoy día tuve un pésimo día, no sé, tal vez solo quiero llorar.
Ya. no tienes esa libertad de poderlo hacer. Muy Bueno. bien. Perdón. No, Es que eso me hace recordar una escena de Breaking Bad, no sé si vieron esta serie, en la que Walter White estaba conversando con Gus Fring, y él le dice, un hombre provee a su familia, no importa nada, un hombre tiene que proveer a su familia. Entonces no importa si estás mal emocionalmente, si estás pasándolo mal, tú tienes que hacer lo que un hombre tiene que hacer, y por eso muchos hombres no expresan. De hecho, yo no sé cómo lo llamarán, pero yo vi que había como grupos, como talleres de estas expresiones emocionales, pero solo enfocado a los hombres. Y había muchas escenas de ellos llorando, gritando desoladamente por el tema de lo que estamos hablando, ¿no? Que ellos, o sea, tienden a guardarse todo por el miedo al que dirán, por el hecho de tener esta masculinidad frágil, ¿no? ante la sociedad. Entonces, me pareció interesante a mí el ver eso, porque conectabas con lo que vivían ellos, porque te sentías identificado, porque a lo largo de nuestra vida sí o sí nos pasan esas cosas. Sí. Y nos van a seguir pasando, y no sabemos cómo, en este caso, actuar. No sabemos cómo actuar, y eso es la causa de muchos trastornos, como decimos, la depresión, ansiedad, distintas cuestiones, alteraciones en el sueño que te pueden pasar. Ahora ya que, bueno, hemos tratado el tema de depresión, ¿no? Pero ¿usted nos puede ayudar con un concepto pequeño, un concepto preciso de qué es depresión? Ya, la depresión vendría a ser, bueno, tomémoslo al trastorno depresivo mayor, vendría a ser una alteración en la cual experimentas de forma continuada un malestar en el estado del ánimo, o un estado de ánimo deprimido, podríamos decir, que se caracteriza por una tristeza excesiva, por una dificultad para hacer las cosas, ¿sí? Pérdida de sueño, pérdida de apetito. En el caso de los niños se muestra con irritabilidad, ¿sí? Llanto fácil. Y demás. Claro, eso también quería topar yo, el tema de la irritabilidad, porque a veces, no sé si solo pasará en niños. Se podría decir, la pregunta más bien sería como que si la depresión en sí tiene una máscara. O sea, ¿cuál es la máscara de la depresión? Ya lo mencionó, que se la identifica con el estado de tristeza, ¿no? Pero también con la irritabilidad. Hay personas que también puede que padezcan depresión y lo demuestren, digamos, en este caso, en un estado de furia o de ira. Muy bien. Sí, justamente niños y adolescentes lo suelen mostrar con ira, porque ellos todavía no están al contacto de sus emociones tanto como se esperaría de un adulto. Entonces, cuando se sienten tristes porque a lo mejor falleció su mamá, lo separaron de su hermano o demás, ellos se ponen bravos, rompen las cosas, que insultan, que están veme y no me topes, no quiere hacer las actividades que antes hacía, rabietas. ¿Y los adultos mayores? Los adultos mayores también pueden experimentar tristeza, irritabilidad. Yo creo que sí se dio, lo vivimos en prácticas cuando hicimos el tema de los adultos, que trabajamos con adultos mayores que, claro, sentían, o bueno, nos contaban temas muy tristes, y después corroborábamos esta información con sus compañeros mismos, y nos decían, no, es que usted le puede decir una cosa, pero con nosotros se muestra muy agresivo. Entonces capaz quería reflejar su tristeza, o esconder su tristeza, siendo agresivo con sus compañeros, ¿no? Y es... No, o sea, sí, o sea, justo a mí me llamaba la atención porque el tema de la cultura que ellos vivían antes, ¿no? O sea, hace que ellos no puedan expresarse de la manera que uno quisiera, o sea, y a veces a mí me comentaban, la moto, no, a veces a mí me comentaban que la tristeza, ellos o sea, la sacaban al exterior como furia, como rabia con los demás, como resentimiento, Entonces, por eso yo era la pregunta, o sea, ¿cuál es la máscara en sí de la depresión? Si tiene que ver con eso, claro, aparecen otras situaciones, ¿no? Pero yo no sé si sería a partir de ahí, ¿no?
Muy bien, es que la depresión tiene, como tú dijiste, muchas máscaras. Puede presentarse de forma muy diferente dependiendo de la persona. Claro. Es un trastorno bastante heterogéneo. Por eso necesita verse con un especialista para que detecte. Puede que en esta persona se esté manifestando, no se ha levantado de la cama en 3 días, por ejemplo. Es un ejemplo exagerado. Sí. O no ha comido nada, que ha perdido 4 o 5 libras. Claro. Puede que en otra, en cambio, se muestre como muy irritable, muy molesto, ¿sí? Puede que en otra, en cambio, no quiera hacer las cosas, en otra esté llorando a cada momento. Entonces, sí, como dijiste, la depresión tiene muchas máscaras, muchas caras. Claro, ¿Sí? o sea, en sí, para identificarlo y un poco para, como que medio sea de resumen, sería el hecho de que cuando alguien ya está padeciendo los síntomas, tendría que ver primero el estado de ánimo, ¿no? Ujú. Porque uno lo siente, uno se siente como que está pesado, como que no quiere levantarse de la cama. Y la otra sería el tema de las actividades. Sí, porque, muy bien, ahí están 2 cosas importantes. Una es yo percibirme. A veces yo siento que tengo depresión Pero- y quiero acudir a un especialista. Exactamente. A veces también es la familia. La Exacto. familia te ve que no te has bañado una semana, Ujú. que no has comido bien toda la semana, ¿sí? Entonces la familia también puede ser un observador externo importante que diga, no, mi hijo necesita. A veces la familia, no sé, no se hablan esos temas, no sé qué, puede que, como no nos han enseñado a hablarlo, dicen, a mi hijo ya le va a pasar, o a mi papá ya le va a pasar, y lo dejan ahí. Entonces el problema va creciendo. Y como no se trata, puede que pase cosas. Exacto. Ajá. Sí, justamente es que eso pasa. O sea, por ejemplo, el tema de la pandemia. A muchos nos causó que se agraven algunos trastornos. Y, o sea, depresión, ansiedad. Y ahí uno se daba cuenta, ¿no? El hecho que dice el efecto del ambiente visual. Ahí, no me acuerdo si fue en una de las clases de usted. Hay una serie de acumuladores ¿Ya? que se ve como las personas, o sea, descuidan todo de su ambiente. No sé si es la distimia eso o algo que tiene, no me acuerdo la palabra exacta, pero tendría que ver, no me acuerdo, pero era ese tema, o sea, que la vida diaria de ellos era todo desordenado, platos sin lavar, ropa sin lavar, y no se daban cuenta. Que tal vez, no sé, capaz ya se... Y esto también viene, se acostumbran, o sea, hay mucha gente que ya, lo conversamos antes, que ya se siente triste, no realiza, si antes hacía deporte ya no lo hace, y la gente, o sea, yo tuve un paciente que me decía esto, y me decía, y no, y ya le empecé a perder interés a todo, y me acostumbré. Ya. Porque la gente ya, o sea... Lo normaliza. Claro, Ujú. ese punto voy, a que ya llegas a normalizar este tipo de síntomas que ya... Y yo creo que ahí también viene el tabú que lo topamos en el primer episodio de asistir a un profesional. Es que cómo le das la fuerza a alguien para que pueda dar ese primer paso. Ya, y hay una paradoja excelente, como él acude a consultas si no tiene ánimos de hacer las cosas. Claro. Muy bien, a veces no tienen apoyo social, son personas de la tercera edad, como mencionaban, no hay quien les sugiera ir a un psicólogo. También influye mucho el ambiente en el que estamos, lamentablemente no hay servicios psicológicos gratuitos que puedan cubrir a la gran cantidad de población con depresión. Entonces es un problema grave. Ya recuerdo lo de la colección fotográfica, sí, que habían acumulado en sus cuartos Exacto. bastante. Y lo chévere de esa colección fotográfica era que luego mostraban sus cuartos ya arreglados, Claro, una vez que habían recibido el contraste tratamiento. de cuando estás recibiendo terapia y cuando no. O sea, Sí. cuando en verdad incluso hasta tu propio cuerpo te pide ayuda, ¿no? O sea, Superar eso es genial para una persona con depresión. Es decir, yo estuve así y actualmente me siento muy bien conmigo mismo. alguien nos hablaba de que a veces hay que ser duros con esas personas porque a veces no entienden muy bien y toca, me acuerdo que decíamos prescribirle el síntoma a alguien, como que hacerle lo contrario para ver si deja de hacerlo. No sé si me acuerdo que fue una profe que nos dijo. ¿Te acuerdas? Sí. O sea, pero era más o menos eso, ¿no? O sea, que ella había tenido, la profesora de ella había tenido un paciente, porque la depresión pues lleva al suicidio, ¿no? Que ese es otro tema que ya lo vamos a topar también a profundidad,
alguno Pero de estos- siempre lo lleva al suicidio. Muy bien, como decíamos, tiene muchas caras. A veces sí va a llevar al suicidio. A veces hay, como tú dijiste, me pareció interesante, gente que vive con depresión años y ni siquiera lo sabe, se acostumbra a vivir con eso, Claro. en la distimia. Distinto, Se exacto. acostumbra a vivir años, puede pasar 10 años así, ¿sí? Y ellos ya lo incorporan a su forma de ser, viven con una calidad de vida que no está bien, y se ha normalizado. Entonces sí. Y el tema de los... Vamos a entrar un poco al área de la psiquiatría, ¿no? El tema de los fármacos. Porque a veces hay personas que en verdad ya se acostumbran, ¿no? Al tema de que un fármaco me hace feliz. Se condiciona que tiene que vivir toda su vida con ese fármaco. Y así ese no es el punto, ¿no? El punto es que pueda ella solita lograr volver a retomar las esferas de su vida, de su vida diaria, digamos. ¿Sí o no? Ya, muy bien. A ver, igual, con los fármacos pasa que hay personas que sí los van a necesitar toda la vida porque tienen un desequilibrio en sus neurotransmisores, ¿sí? Por alguna cuestión genética o algo, tienen una cantidad de serotonina que no es la adecuada. Entonces el fármaco viene a ser una gran ayuda porque les regula esos niveles. Entonces pueden vivir muy bien. Pero siempre es recomendable aconsejar una psicoterapia. Claro. Que esté ahí apoyándole, que le enseñe estrategias y demás. Es muy importante. Hay personas que lo van a dejar ya y ya no lo van a necesitar. Hay otras que en cambio sí lo van a necesitar. Por ejemplo, lo que tú decías, hay depresiones incluso que vienen acompañadas de síntomas psicóticos. ¿Sí? Sí, eso. Por ejemplo, el sentimiento de culpa es un síntoma de la depresión. Sí, obvio. En la depresión con síntomas psicóticos, ese sentimiento de culpa es exagerado. Él comienza a pensar, no, yo tengo la culpa de que exista pobreza en todo el mundo. O yo tengo la culpa de que la gente fallezca. Claro. Entonces es delirante. Empieza a atribuirse que todo lo malo que pasa es por culpa de uno. Y ahí sí necesitas fármacos. Claro. Sí, no, de hecho justo la profe Clau nos mandó un documental que sí, es de Jonah Hill, no sé si usted lo ha visto. Sí, la profe Clau siempre nos manda información muy chévere. Y justo ahí ese psiquiatra, es un psiquiatra muy famoso, ¿no? Va de la mano con altísimos artistas. Y el último, el Cristiano Ronaldo, ¿no? Lo había contratado por el tema de la muerte de su hijo. Y es interesante, es interesante que este psiquiatra, la manera de dar terapia es a manera de cartas, ¿no? Como de tarjetitas. Porque él decía, creo que se basa más en el estoicismo, decía algo así, pero él lo manifestaba que cuando uno como psicólogo da terapia, lo gratificante es que la persona se lleve algo de la terapia. Claro. ¿No? Entonces con estas tarjetitas él les daba al final y con eso pues les explicaba obviamente, ¿no? La dinámica de cómo... Un recetario. Ajá, es como si fuera una receta. Sí. Y justamente ahí él topaba, bueno, no me acuerdo si era una técnica, pero él utilizaba un triángulo, ¿no? Creo que le llamaba fuerza vital, no recuerdo bien. Que tenía la parte de abajo, no me acuerdo. Ajá, lo dividía en 3 y me pareció súper interesante porque lo realiza justamente porque te ayuda cuando tú tienes unas crisis, ¿no? Y mencionaba que eran 3 cosas importantes. La parte del cuidado físico, del cuerpo físico, la parte de las relaciones sociales y la parte que a mí me pareció también interesante, el cuidado de tus emociones, de ti, de lo personal. Entonces mencionaba que primero abajo era lo manifestaba que él decía que diariamente tenemos que dedicarnos siquiera un tiempo a hacer ejercicio, la actividad física, porque eso ayuda a que a tu mente esté activa, ¿no? Porque la depresión quita eso, ¿no? Te vuelve, o sea, alguien sedentario, alguien que no quiere hacer nada, ¿verdad? Y justo lo estaba hablando con Fabián, me pareció interesante porque él te da que son simplemente 30 minutos diarios, te ayuda a ti a que te sientas bien, te sientas realizado. Luego topaba el tema de las relaciones sociales, que ahí yo lo entendía que era como que naturalmente el ser humano es sociable. Entonces el hecho de que tú tengas a alguien al lado te ayuda a ti a sentirte acompañado,
a sentirte escuchado, lo que ya estábamos hablando antes. Y luego también decía que era importante el tema del cuidado mental, ¿no? De uno mismo, que era que todo sería ideal que cada persona lleve un diario, ¿no? Para organizar el tema de los pensamientos, porque también a veces muchas patologías se disparan porque las personas no tienen organizada muy bien sus pensamientos, ¿no? Aquí hablamos de las distorsiones cognitivas. Sí. ¿Sí? Y eso me pareció muy interesante, por eso le preguntaba, no sé si ha escuchado, no sé si estaré diciéndolo bien, espero que sí. ¿Y la Claudia? Y la No. Claudia, no. No sé si ha escuchado ese tema, Sí, no sé sí. qué me puede decir, porque para mí verlo fue como, dije, lo hace ver tan fácil la explicación de la psicología que a veces a uno, eso es lo que busca, para que las personas lleguen a ver lo maravilloso que es el tema de cuidar tu salud mental, ¿no? Sí, de hecho es muy importante en el tratamiento de la depresión lo que has manifestado, la activación conductual, que tú te motives a hacer cosas que has dejado por el síntoma de la anedonia, que es la falta de placer. Entonces, si tú no quieres hacer las cosas y te quedas en tu casa 3, 4 días, empeoras el cuadro, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que te motives a hacer, a pesar de que al inicio no tengas ganas. Exacto. Es muy probable que con el tiempo ya esto vaya comenzando a aparecer. El apoyo social también es fundamental. Una persona que no cuenta con apoyo social, y eso pasa mucho, chicos que vienen de la provincia a estudiar acá, que llegan a una ciudad que no conocen, y no de otra provincia, sino de otra ciudad incluso, completamente solos, no tienen ni una mascota, sus amigos quedaron allá, entonces se ven tan solos que no tienen a quién acudir. Entonces el apoyo social, ir a grupos, inscribirte al teatro, ir al gimnasio. La salida con amigos. Salida con amigos, son terapéuticas esas salidas Sí. con amigos. Eso te puede ayudar muchísimo. Y lo del diario, sí, las distorsiones cognitivas. Cuando tú tienes depresión, tienes una visión de túnel. Nada me va a salir bien, todo me sale mal. No hay futuro, no hay esperanza. Entonces todo me sale mal. Entonces comenzar a trabajar en esas distorsiones, en esas creencias te puede ayudar muchísimo. Así que si lo anoto, esos 3 pasos como tú los has resumido. Sí, no, yo muy bueno. La verdad me quedé impresionado porque, claro, uno lleva todavía poco tiempo. No podría dar experiencia de cómo sería, pero a veces me estoy dando cuenta que es muchas veces las personas lo que buscan es algo breve y aplicable, digamos. Ya, ¿no? eso es muy importante en la terapia. Ese es un proceso de aprendizaje. Como tú cuando vas al gimnasio, Exacto. tú en un día no vas a sacar el cuerpo que quieres, Claro. sino que te va a tomar un poquito, tienes que ir aprendiendo. Claro, ese es digamos, la dinámica que tiene. Y claro, a mí también el hecho de que este tema de poner en orden tus pensamientos también me llamó la atención porque es verdad, ¿no? La mente es como si tuviera una vida aparte de nosotros, ¿no? No sé si te ha pasado que es como que maquina que a veces dice, ya, basta, por favor. O sea, nos pasaba mucho cuando era el tema de, ya sea de una prueba, o cuando uno estaba nervioso, o cuando tenía una noticia muy triste, entonces empezaba a maquinar de las distorsiones que ya las nombramos. Y el hecho de que uno las plasme en un diario así, tal cual, como viene, Ordenarlas más. hace que tu cerebro diga, Sí. Que deje de saltar de Claro. tantas Y pensamientos. ya empiezas a un silencio así en ajá, tu vida, creo yo. No, Porque, pues claro, empiezas a ordenar todo porque plasmas todo lo que te está aturdiendo tal vez en un libro. Y le Puede puedes ser. dar, creo que, prioridad a ciertas cosas o ir descartando otras que tal vez no necesitas en ese momento. Sí, te aprendes a conocer quién eres, quién es Fabián, quién es Ariel, a través de eso, de hablar contigo mismo. y a veces sí da miedo conocerse. Sí, sí. A veces en terapia te preguntan, ¿y tú te conoces? Y uno se queda, sí. Eso es cierto. ¿Quién Sí. es Fabián? Y Fabián es. Y ahí te das cuenta que no. No, de verdad, ahí no tú sabes dices, qué decir. te estás dando autoterapia tú mismo ahí hace rato, porque la verdad sí te quedas pensando. ¿Quién, o sea, por las ocupaciones del día y todo eso, o sea,
A ver, Nunca te pones tú a ponerte a pensar. ¿quién es soy Daniel? yo? ¿Quién A ver. soy yo? Ajá. Tú danos un ejemplo. ¿Quién es Daniel? No, ahorita. Tengo tantas cosas en la cabeza. Bueno, hemos creo que llegado al final de esta primera sección, donde tratamos o dimos indicios, o bueno, tratamos muchísimas cosas Sí, no. relacionadas a Es la... que es un tema muy, muy grande. Sí. Y es como que hay muchas preguntas. Y también, como te digo, maquina la cabeza. Y yo tengo aquí preguntas, pero voy escuchando y se me va una y se me va otra y se me queda. Creo que de la estructura más o menos que fuimos armando, o sea, no hicimos nada. No, sí, porque- están los mitos todavía. O sea, hay que desmitificar aquí unos mitos, pero... ¿Qué mito quisieras A ver. ahora mismo? Porque mm, tenemos un montón, pero claro, la conversación se fue, nos pareció tan interesante que nos fuimos, creo que por ramas que la verdad no pensamos topar ahora, pero no, que nos sirvió muchísimo igual. No, yo creo que, por ejemplo, algo sería súper interesante conocer es cómo se ayuda a alguien que tiene depresión, sin ser psicólogo. O sea, un familiar, un amigo, cómo darle a la gente a conocer cómo se puede ayudar a alguien, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Muy bien, depende del caso, por ejemplo. No puede ser tampoco muy intrusivo. A veces decirle directamente, oye, acude a un psicólogo, puede que la otra persona lo interprete de manera inadecuada. Tienes que ver ante qué escenario te encuentras. Esta persona lo va a tomar bien. A lo mejor y esta persona necesita que la acompañe a comprar algo o que salga con ella a ayudarle a pasear a los perros, ¿sí? No hay reglas generales, no hay algo como que tienes que ver con qué persona estás al frente y, por ejemplo, tratar de ver qué estrategias le pueden ir bien a él. Es una pregunta bastante difícil, ¿sí? Porque depende de persona. Claro, o sea, yo al menos sería el hecho de, creo que la simple presencia y compañía podría bastar. Claro que no digo que es la solución, pero ayudaría mucho a que esa persona, uno, no se sienta sola, y otra también ayudaría que, o se influiría en el hecho de mantenerla activa, ¿no? Sí. Ya sea, oye, acompáñame esto. O sea, sí, aunque no hablaran ni una sola palabra, ayudaría mucho a que ella se sienta, o sea, si está pasando con esa nube gris que saben poner a la depresión, se disperse, ¿no? Por lo menos por ese rato. Y ya cuando vas ganando la confianza, poderle, yo qué sé, en este caso, recomendarle el paso que es la visita con un terapeuta. Porque evidentemente lo que nosotros buscamos es que no se agrave, ¿no? Porque hay la depresión que es la depresión esta que viene acompañada con los pensamientos suicidas. Entonces, y fíjate que esto es lo que últimamente ha afectado a bastantes jóvenes y eso es lo que no queremos. Entonces, por lo menos sería el hecho de que se sientan acompañadas, ¿no? Y yo qué sé. No juzgarlos. Validar los síntomas, es súper importante. Ajá, eso es muy importante también. Porque a veces minimizamos, decimos, no pasa nada, o todo va a estar bien, ya te va a pasar. O simplemente con decir, pero si no es nada, ¿por qué te preocupas por esas cosas tan sencillas? Exacto. Entonces, el hecho de no La empatía. minimizar y fomentar la empatía sería en este Ajá, caso. como dice, claro, ponerse en el lugar del otro, no decirle simplemente te va a pasar. Claro, hay un video Hay un de video una chica. De una chica que asiste a terapia. ¿Por Zoom? pero es virtual. Sí. Es por Zoom. Sí, Y la sí. psicóloga simplemente la acompaña. Ven películas, ven videos, ven series. Eso lo vimos en una clase. Claro, ahorita. eso, Sí, sí, sí. eso, Sí. eso fue que Es el... un cambio abismal de cómo ella está en la primera sesión a cómo va avanzando. Claro, y nos enseñaron la importancia del rapport, por ejemplo. O sea, el hecho de que cuando la persona se sienta y tenga esa necesidad de hablar con nosotros, lo hará. Si no, simplemente nosotros podemos estar, como ya lo dijo el profe, solo escuchándola. Hay algo muy marcado en la depresión y es el sentimiento de soledad. Y eso justamente se deshace a veces de manera súper sencilla, como ustedes lo mencionan, con la simple presencia de alguien. El sentir que alguien está junto a ti, al menos no para decirte algo, para resolverte, te ayuda mucho. Entonces esas son cosas que sin ser psicólogo se puede hacer. Se puede hacer. Con otras personas.
Entonces no dije piedras, hermano. Sí, sí viene estudiando. Sí, no, lo que dice Clau, vital, empatizar, ponerme en el lugar del otro, no juzgarlo. Por ejemplo, hay gente que dice, no, eso que es tristeza, simplemente porque no te pones a hacer las cosas. A los padres de familia hay que decirles eso, porque los papás a veces uno minimiza lo que siente el hijo. Entonces ahí es donde entra el tema de la empatía, que es sumamente importante. Claro, bueno, y tampoco es su culpa, ¿no? O sea, no es que lo... Claro, eso sí, eso es vital lo que dice Ariel. Sino que ya a ellos también los trataron tal vez así. Se aprendió así. Ajá. Exacto. Se aprendió. Donde estamos minimizando constantemente el sentimiento. Nos educan de muchas formas sin conocimiento, pero en emoción, ¿no? Y es bueno, creo que vivir en estos a años, porque ahora ya estamos teniendo, creo que más en cuenta que a palazos no solucionabas un problema. Claro, o sea, Creas otro. no, claro, eso es verdad, es verdad. Entonces la recomendación sería eso, o sea, valorar la emoción de la persona y sobre todo la empatía, que es lo que creo que está faltando mucho. Exacto. Bueno, ahora sí. Tomar un cafecito. No, ahora sí, vamos con Clau. Bueno, primero, para empezar, pues dar la bienvenida otra vez a Clau, que un gusto siempre tenerla, como le dijimos en el anterior episodio. Es la verdad, o sea, es chévere pues tener siempre un profesional en este es su caso. problema. No es su problema. Yo, La verán, no sección me de digan Clau otra vez. muy en serio que yo aquí estaré siempre. Qué buena. Total, después así, ya no queremos, pero No. Ya no ya nos no. inviten, ya, o sea, ya no se autoinvite tanto. No. sí que todo fue bien. chévere apoyarnos, pero ya no. No, sí, es muy bonito tenerla de nuevo aquí. Sí. Y yo creo también para la gente, porque nos han venido comentarios de que la conversación que tuvimos fue muy buena. Tratamos temas interesantes y bueno, el día de hoy también tenemos un tema muy interesante, ¿no? Sí, estamos en la cuestión de la depresión, ¿no? Mes de la depresión. Exacto. En equilibrio mental. De hecho, podríamos .com. empezar. Hay un día en enero que es el día más triste del El año. Bloom. Sí. El Blue Monday. Blue Monday. Sí. ¿Es verdad? No. Bueno, es que es todo un... Yo creo que tiene que ver una cultural, ¿no? De caracterizar o dar una cara a la depresión como tal. Ujú. Y claro, se viene previo a eso hay fiestas, previo a eso hay cuestiones, por ejemplo, estadísticamente sí es verdad que en diciembre surgen, por ejemplo, más intentos suicidas, porque justamente se asocia a épocas de donde se empieza a sentir mayor soledad por todo este tema de reuniones familiares, gente que está alejada de sus familias y todo, entonces Claro, tiene claro. sus ciertas O sea, coherencias, el pero estado en el mes que nos encontramos afecta nuestro estado de ánimo. claro, hay depresiones estacionarias, por ejemplo, Ujú. bueno, nosotros no las tenemos porque aquí nuestro clima es maravillosamente cambiante, Aquí Sí, un día es sí. lluvia, un día pero es sí, o sea, Sí, pero que en solo- otro, sí, alegre, sí, es súper bipolar el clima. Claro. Sí, entonces, claro, se asocian, por ejemplo, a estaciones, podría ser, donde el frío justamente hace que nos refugiemos, que no tengamos muchas ganas de hacer actividad fuera, Claro. y eso a su vez acarrea cierta sintomatología parecida a la depresión. Lo bueno de la depresión es que, y fíjense que sí hay buenas cosas en la depresión, gente que cree que no, Ya. pero en realidad yo creo que el haberlo normalizado hasta cierto punto al término incluso nos ayuda a que lo expresemos ya. Antes hablar de depresión quizás era como, mejor no digo nada porque me van a juzgar, y así se sentía, ¿no? Lo que decían ustedes, incluso Claro, los chicos claro. mucho más marcado por el tema de no expreses tus emociones porque ya estás siendo débil o Exacto. estás siendo niñita, porque Niñita, así lo dicen exacto. Ujú. y lo asocian. Un nenazo. Niñita. Sí, y no es verdad, o sea, la depresión tiene muchas caras, pero hay que visibilizar que la depresión no es solo tristeza, ¿sí? Entonces, sí, estamos acostumbrados a decir depresión, tristeza. Incluso el término que manejamos cuando estamos tristes decimos estoy depre. Sí, estoy Me en la siento depre, depre. estoy triste. Pero en realidad la depresión va mucho más allá de una tristeza cotidiana. Hace un rato le preguntaban a Fabi que cómo podíamos identificar la depresión. Hay muchas formas de identificar la depresión. Empezando por la tristeza. Tenemos un estado en el que tenemos una apatía. Alguien de ustedes decía, ya no quiero hacer cosas que antes me gustaban hacer. La Y eso se anedonia. llama La anedonia. anedonia.
perder el placer por las cosas que antes nos gustaban, decir, me gustaba salir en bici todos los sábados y ahora ya no me da ganas. No disfruto. Y me da lo mismo, y ese es el riesgo, porque cada vez vamos dejando más cosas, por ejemplo, alejarnos de las personas, aislarnos es otro síntoma, que es muy característico, muy marcado en los jóvenes, y eso es un indicador para los papás que nos están viendo, que si un chico se encierra no es que es la adolescencia, pero si pasa mucho tiempo. Está en una fase. Está en la fase de la adolescencia, en la fase de y en realidad puede estar empezando un ciclo en un tema depresivo. Entonces, cuando esto es muy frecuente, esta sintomatología es frecuente y se hace de manera permanente, porque todos nos hemos sentido tristes algún rato. A ver, digan que no. 24/7. Sí. Pero otra cosa es tenerlo todo el día, la mayor parte del día. Claro. Entonces, ahí es cuando ya decimos, esto no está bien. Sí, entonces empiezan a haber otros indicadores. Ustedes hablaban hace un rato de los tipos de depresión, hay varias. La más común quizás la depresión mayor, donde justamente decimos, no quiere hacer nada. Y está por ahí con los pensamientos negativos, con todo me va a ir mal. Pero hay una depresión que es muy sutil y que no se la visibiliza. Aquí, tranquilamente, podemos estar una persona depresiva y estamos felices y riendo. Y sonriendo y no pareciera, ¿no? Exacto. Sí, es que es así. Justamente se cree eso. Que ese es el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal y sobre todo esta le llamamos depresión crónica o distimia, que es no en intensidad como la depresión mayor, donde los síntomas son claros, incluso el aspecto de la persona se ve triste y dices, algo está mal por ahí. No, se oculta mucho, e incluso como ustedes decían con Fabi, se acostumbra a la persona a vivir con eso. Dicen, no, es parte de mi personalidad y ya de pasar. Ahí vengo y voy, los ciclos, ¿no? Y de hecho también nos decían el tema de la vestimenta. Hay personas que visten de este color negro y es asociado a que están con un estado de ánimo triste. No lo hacemos. Imagínense los rockeros. Los punkeros, no los rockeros. Claro, son mitos. Los metaleros. Sí, o sea, sí y no. Cierto es que una persona con depresión tiene cierta tendencia digamos, a expresar, quizás incluso en vestimenta de alguna manera, pero no siempre es una regla. Es que la depresión puede ser multicausal y ahí también creo que es bueno hacer la diferencia entre cuando es exógena y es endógena. Ustedes hablaban hace un rato que hay un factor endógeno y justamente Fabi nos decía, es cuando hay un neurotransmisor que es la serotonina y no está funcionando bien. Es exacto. ¿Ya? Es endógeno, pero la mayoría de depresión o mucho de depresión es exógena, son causados por factores externos y por cualquier factor externo. Entonces eso también es súper importante porque cuando trabajamos o tratamos con personas depresivas, lo que a usted le puede causar tristeza, a otra persona le da igual. Y eso no está mal, porque a veces decimos, pero ¿cómo? Si, a ver, en una misma familia, un duelo, lo estás superando súper bien y tú ya vamos 6 meses y tú sigues triste. Sí. Entonces no es por ahí el asunto, porque justamente depende de muchos factores, depende cómo seamos nosotros, estemos de alguna manera, con herramientas para poder afrontar estos estresores vitales importantes, incluso que a veces son hasta aparentemente muy sencillos, y ahí vuelvo a la adolescencia, dice, pero todos pasamos por eso, los papás dicen, todos pasamos por eso, ya te de pasar, así mismo es, no pasa nada, no es nada, pero para esa persona, para ese adolescente, en ese momento eso se le hace un mundo. Claro. Y es completamente válido que se sienta frágil y vulnerable y miedoso y triste. Entonces, totalmente. Por ahí va. Sí, de hecho, por eso también era mi pregunta, o sea, y yo también digo, los medios digitales, si se los puede llamar así, han vendido a la depresión como eso, ¿no? Como algo que crea un estado como que o sea, súper triste, o sea, demasiado triste, ¿no? Entonces, por eso le hablaba del tema de Blue Monday, porque muchas personas nos preguntaban a nosotros, ¿es verdad? O sea, ¿es cierto que este es el día más triste del año? ¿No? O sea, y no es así. ¿O por qué? ¿O por qué? ¿Qué tiene de especial ese día? Y no, simplemente, según lo que estaba revisando, es porque se supone que pasas fechas, justo este mes que decía, el mes de diciembre, se siente así, ¿no? Sientes como esta sensación de extrañar, de tal vez algún familiar, tal vez alguna pareja, algunas amistades, etc. Pero no, la depresión, ya lo dijo, tiene diferentes máscaras y es bueno que lo conozcan las personas que nos están escuchando. Claro. ¿Sí? Bueno, yo quisiera pues también un poco aprovechar y
Es una ronda de preguntas para los tres. ¿Qué pasó, Daniel? Pues tranquilo, tranquilo. Está bueno. Es sencilla. Yo tomo agüita. Se le pone el toque mágico al podcast. Tal vez. Está bueno. Bueno, Clau, Daniel, yo. A ver, pregunte. ¿Cómo vamos a definir la depresión? ¿No? ¿Cómo la definiríamos? ¿Cómo sean nuestras propias palabras, nuestras propias experiencias y también lo que nosotros creemos profesionalmente, ¿no? A ver, yo creo que... A ver, sin basarnos en lo que dicen los libros claro. y por experiencia, Uh-huh. o sea, para mí depresión es como... Bueno, yo soy una persona que no se expresa muy bien, ¿no? O sea, No te preocupes. las emociones no las tengo expresadas. No estás en un podcast tampoco. Soy muy Por si serio. acaso. No estás en un podcast. ¿Qué estás hablando? No, pero en serio, o sea, soy lo que estás sintiendo, ¿no? Ujú. Yo me acuerdo que ustedes contaban chistes y yo era como que, sí, estuvo gracioso. Ya. Ok. Ya, entonces pareciera que yo estuviera súper triste, ¿no? O bravo. Pero por ejemplo, para mí la depresión es no querer levantarme de mi cama. Para mí es eso, o sea, el hecho de que me acuesto por la noche y ya veo que amanece y digo, no quiero salir. Uh-huh. ¿Sí? Es como que siento que mi cama vendría siendo mi refugio. Uh-huh. Y así me podría estar yo qué sé, una semana entera. Así lo siento yo. Falta Ya. de motivación, que es Ok. otro síntoma de la Sí, depresión. exactamente. Y la apatía. También, La yo creo apatía. que eso es muy definitorio también en la apatía. Y también se confunde, bueno, digo, porque es síntoma de la depresión, la desesperanza, pero alguna vez alguien de ustedes, no sé si fue en su grupo, me dijo, pero entonces las crisis existenciales son depresión también. O sea, parecen, pero no. En realidad... No creo. Ojalá no haya sido nuestro grupo, ¿eh? No, mentira. Yo creo que sí. Sí, pues se me hace que sí, no, pero bueno, ya. Entonces, claro, lo relacionamos con esta sensación de no saber en dónde estamos, qué estamos, para qué vinimos aquí y qué vamos a hacer de la vida. Ya. Dimos, eso es depresión. Eso también tiene que ver con Doble. depresión. Claro. Y sí, no, pero claro, si tomamos el concepto como tal, la desesperanza y la apatía tienen que ver mucho con depresión, sí, porque justamente es lo que genera esta visión de túnel que hablaban hace un rato, verlo todo como en negativo y de ahí viene todo el rollo de los pensamientos suicidas, la ideación y todo el tiempo. Entonces, para mí quizás depresión, la manifestación más simple es la falta de ánimo como tal, o sea, el desánimo, ese cansancio que uno siente de manera constante y como tú dices, ya no quiero levantar. ¿Por qué me desperté sin consentimiento? Sáquenme de aquí, Como por dicen, favor. estaba feliz durmiendo y Sí. despertando. Sí, sí. ¿Y tú? Yo creo que para mí la depresión, mucho lo hablo a veces, es como incluso un espectro, ¿no? O sea, no siempre vamos a la patología de decir, ya estás diagnosticado, ya tienes todos los síntomas, sino también quiero verlo un poco como un estado que a lo mejor tú puedes llegar a tener en momentos cotidianos, ¿no? Que si cogen, como bueno mencionabas un rato, cogen las estaciones, que si a lo mejor estás en Si no fiestas y duermes no bien, por pudiste ejemplo. pasar, no dormiste bien, Tienes, también el claro, hecho el otro día te de levantas, no salir de la cama, ¿no? Ajá. No sentirte tan motivado a hacer lo que antes siempre te ha gustado. Y no es que ya te coge por un mes, no te coge por a lo mejor ya un año entero, sino que es algo que puede llegar a pasarle a cualquiera y se puede ver expresado en pocas cosas, ¿no? O a veces te Todo lo que identificas hemos hablado con acá. una serie donde muestran, por ejemplo, a unas personas depresivas, ¿no? Por ejemplo, la de 13 Reasons Why. O sea, mostraba a una persona que padecía depresión y terminó cometiendo suicidio. Y, o sea, la serie describe tanto cómo fue las situaciones y cómo la chica, pues, hizo un plan elaborado para que Claro. el chico, pues... Y esa serie fue tan mala que tuvieron que dar un disclaimer en las siguientes temporadas de decir, vayan a conseguir ayuda, porque llegaron a romantizar el suicidio en la Eso primera quería llegar, temporada. eso quería llegar. Y eso pasa en muchas series, en bastantes cosas de media, que no se habla mucho de esto, pero es negativo el impacto que tiene a veces en los jóvenes o en ciertas generaciones que son, digamos, ya más influenciables, ¿no? Sí, ¿hasta qué punto entonces normalizar está bien? Claro, El tema es más bien como cómo lo haces de manera efectiva, ¿no? Ajá. En el cual tú dices, esto no es una solución. Porque esa es la clave en la serie, que lo hacen tomar como una solución al problema A de los cierta problemas, forma de cierta y no forma. toman la muerte de manera tan real.
la chica pues, seguía apareciendo en la serie, que si recuerdos, que si incluso le aparecía al chico como una psicosis. Y mucho no se toca el tema de que dices, sí, fue una solución. O sea, al final todo el mundo... No se toma en cuenta la consecuencia. Todo el mundo me toma en cuenta. Está bien estar tristes, no está mal. Justamente validar la tristeza como un estado emocional como cualquier otro. Exacto. Que hacer frente a ello es distinto, lo que podemos hacer frente a ello. Entonces, bueno, quizás ahí les oía mencionar sobre los estoicos, por ahí hay que aprender un poco del estoicismo. Del estoicismo, bueno, mezclado con otras corrientes filosóficas que también hacen revalorizar los estados de dolor y de frustración, que son parte de nuestra vida. También creo que nos enseñan mucho eso, ¿no? A evadirlos. O sea, sentir dolor es malo y lo vemos como malo, y sentir dolor no siempre es malo. Eso es lo que hablo hoy día, quiere evitar a toda costa el sufrimiento. Y eso es peor, porque nos juega como un boomerang, regresa. ¿Sí? Y además también creo que el tema de aprender que no toda la depresión, como decían entre ustedes, va a necesitar fármacos, va a necesitar intervención. Sí, hay grados de depresión, hay depresiones que pueden venir y estarse una temporada y con los recursos que tenemos, el apoyo social. La psicoterapia. No, incluso sin psicoterapia. Por ejemplo, hablando de depresión leve, lo que ustedes decían, hábitos de vida saludable, dormir bien, que es muy importante para el tema de, aunque no parezca, pero sí, dormir bien es súper importante. Entonces, dormir bien, alimentarse bien, ejercicio, lo clásico, ¿no? Son medios que tenemos a la mano para salir de estos estados que a veces nos hunden. Claro, si esto ya llega a elevarse o a hacerse más persistente, obviamente ahí vamos a necesitar ir donde un profesional. Y eso es lo que decían, ¿cuándo vamos donde un profesional? Cuando ya no lo podemos manejar nosotros, cuando se nos ha escapado de las manos. Y decimos, definitivamente, por más que quiera, ya estoy tratando y no puedo con esto. Entonces, acudo a un profesional. Y bueno, ahí también se ve la pertinencia de fármacos y demás. Bueno, cada caso es diferente, ¿no? Y el ojo clínico del psiquiatra también debe ver. El psiquiatra, claro, tiene ahí que ver con el proceso de fármacos, si es que puede ser necesario. Sobre todo en depresión mayor, sí se usa fármacos para poder estabilizar, pero bueno, depende, ¿no? Ahora sí toca un tema, ¿no? Que psicólogos clínicos no damos pues fármacos, son los psiquiatras. Son los psiquiatras, profesionales en psiquiatría. Chicos de primer ciclo también. Chicos de primer ciclo, control. Y psicólogos en general, o pacientes en general. Si van donde un psicólogo y le receta, sospechen. Al menos que tenga título de psiquiatra también, que bueno. Sí, ojo. Bueno, puede ser también, ¿no? Y ahí también entra el tema de la medicina alternativa, de la CBC, CBD. Sí, bueno, ¿cuál es el CBD? El CBD. Esa es la marihuana medicinal. Ya, el CBD, ya. Es que pensé en ello, pero no pensé que se estaba refiriendo a eso. Bueno, son relajantes, ¿no? Relajantes que ayudan también a, por ejemplo, problemas de sueño. ¿Sí? Una dificultad que se presenta en estados depresivos es el insomnio, para dormir o para mantener el sueño. Entonces, hay medicina como alternativa, como tú mencionas, el CBD que se está usando, obviamente bajo supervisión, la misma valeriana, por ejemplo, que se usa. Hoy día justo hablábamos de la valeriana, ¿te acuerdas? Esa es la que tomamos para disertarlo. Pero también son hábitos de vida saludable, tiene mucho que ver. ¿Sí? O sea, por ejemplo, digamos, hay muchos estudios que respaldan el tema de las personas que tienen una mejor higiene del sueño, tienen menor riesgo a padecer depresión o ansiedad, estados de ansiedad. Cuando tú duermes bien con horarios, puedes mantener una salud mental. ¿Sí? Hay varios estudios que comprueban. De hecho, la alteración del sueño es un indicador importante de riesgo en salud mental. Si ya estás con mucha frecuencia de insomnio, por ahí es una alerta para posibilidad de depresión, ansiedad, bueno, y otros trastornos que pueden estar ahí. Podrían aparecer la higiene del sueño es también otro capítulo entero. Hablar sobre el sueño va a estar súper bueno. Sí, es interesante. Parece que es el pilar fundamental de muchas cosas, ¿no? Y la solución la tenemos a la mano, ¿no? Ya dijo, alejarse del celular cuando uno duerme, porque pues... Claro. Sí, es que nuestro cerebro se activa. ¿Sí? La luz, por más que le pongamos en estos estados que vienen para poder dormir, supuestamente, la luz nos genera una activación neuronal. Y nos ponemos... A mí, por ejemplo, no sé ustedes dirán, cada quien tiene higiene de sueño, pero por ejemplo... a mí no me molesta mucho la luz o el ruido. Entonces ahí dicen, yo puedo dormir con música. Yo no puedo dormir con música. Yo pongo música y mi cerebro se activa y comienzo a escuchar la letra y digo, ay, me voy por otros lados. Y no,
Entonces yo tengo que estar en silencio, y va a depender, pero bueno. O hay gente que dice, yo no puedo después del gimnasio dormir, me quedo activo. No, dicen, yo hago ejercicio previo y me va súper bien. Claro, yo vuelto eso sí, la verdad es que sí soy así. Caigo. Ejercicio, llego cansado y ahí sí que rico dormir. Ajá. ¿Tú cómo eres, Daniel? Yo... ¿Cómo es Daniel? ¿Cómo duerme Daniel? ¿Cómo Copien, por favor. Hábitos y sueños de Daniel. No, yo no he tenido problemas, solo únicamente había una temporada, sobre todo en pandemia, en el que yo sentía que dormía pero no descansaba. O sea, dormía a las 8 horas, la típica de, voy a dormir a tal hora, o ver los horarios, pero no descansaba. Me levantaba cansado, sin ánimo, sin nada. Pero me imagino que también era el tema del encierro. Era el tema No había sueño reparador, porque justamente la había ahí un estado de ansiedad debajo, ¿no? Todos nos alteró la pandemia y levantarnos y saber que vamos a estar encerrados nuevamente con esta incertidumbre de no saber qué iba a pasar y todo. Pero de distintas formas nos fue afectando, ¿no? Sí. Para unos fue el encierro, para otros tuvieron situaciones de duelo por pérdida de familiares y tantas cosas en la pandemia que pasaron que Exactamente. a todos nos afectaron a distintos niveles. Sí. Pero bueno, ahora, siguiendo con el tema de la depresión, justo hablemos de tantos artistas, ¿no? Que justo han padecido. El mismo Chester, cantante de Linkin Park, cantante de... ¿Cómo se llamaba? De... ¿Nirvana? No. Bueno, sí, Nirvana también. Nirvana Kurt también Cobain se mató. tiene. Era otro, era amigo de Chester. ¿De qué grupo? Sí, Es de Linkin Park, pero no... Esta canción que se llama Like a Stone. ¿Es Audio Slave? Claro. No me acuerdo cómo se llama. ¿Qué pasó, hermano? Éramos emos. No, mentira, no. Cuando éramos Éramos emos. pasaron también por la época emo. Así. Yo lo hice sin querer, porque yo no sabía que era un emo hasta que me di cuenta que era un emo. A mí canciones siempre de Panda. Claro, a mí siempre me gustó claro. pues ir de negro cuando era más adolescente, entrando a la adolescencia, ¿no? Y un día pues iba así en la calle cuando veo en San Sebastián, me acuerdo, Ya. puros manes así mismo con mi Y estilo. me veo en el espejo. Me identifico. Claro, y digo, chuta, no quiero llegar a ese punto. Me corté el pelo, cambié de ropa y dije, no, yo por ahí no paso. Más Bueno, por- cultural, Claro, temas culturales es que que esos vagos ahí en atañen el parque. épocas. Pero Claro, bueno, No, claro, o sea... Y en ese tiempo se normalizó mucho esto de la depresión, porque, o sea, era una moda. Claro. Y así, en ese mood. Que decían, hay que cortarse las venas, ni sé qué, a mí eso hasta me asustó, yo digo, yo no quiero estar así. O los pactos de sangre que también tenían como rockeros. Eso no sé, Daniel. ya Ya, es un el mundo rock es muy del turbio. diablo. No, Danielito, ¿qué ¿Qué pasó? pasó, No, Daniel? yo todavía sigo Ah, escuchando. es que él los hizo, por eso está contando la experiencia. No pasa nada. Yo todavía sigo escuchando. Yo tenía una banda de rock en Yo no el juzgo. colegio. No, yo tenía una banda de rock y... Sí, claro, siempre Hiciste el tocábamos pacto, el ¿no? tema de... Sí, el pacto de sangre y sí, toditos equipos. Chévere, pero... No, pero al punto que iba era que ellos, o sea, todos estos artistas lograron el éxito. O aparentemente tenían una vida. Claro que todos quisiéramos Agradable, millonarios, claro. dedicándose a cosas que no es tan molesto como la música, No, pero sí. pero hay cosas detrás de eso. Tú le preguntas a la gente, pues Todos la gente quiere tienen tener presión. dinero, felicidad, quiero ser Claro. como Cristiano Ronaldo, quiero ser como Messi. Sí. Entonces, Sí. Bueno, cada sea, quien. y no sabes detrás de esas personas, o sea, hay estos problemas. Claro. Es Sí, que sí. nadie está exento de la depresión, nadie. Ni el más rico, ni el más pobre, ni el de mayor edad, ni el de menor edad. O sea, Incluso los cualquier. mismos psicólogos que muchas veces... Pero por supuesto. ¿Quién vigila a los vigilantes? Tú como eres psicólogo no sufres de estos problemas. Pero... No, Nada de eso. Nada. Como Watchmen. claro, no, es que justamente es porque la emoción está sujeta a la humanidad misma. Entonces, todas personas tenemos emociones y todos podemos sufrir en algún momento de depresión, Claro que por hay diversas razones. Claro que hay factores de riesgo también. Claro, y hay factores que se van sumando, es decir, Ujú. suman una familia en la que no, qué sé yo, hay violencia, además de eso, hay dificultades académicas, hay consumo de sustancias, pues van sumando factores que ayudan a estabilizar, como les decía, incluso a sobresalir de estados depresivos Ajá. de mejor forma. Sí, Ajá. pero ¿por qué será tan difícil? Por ejemplo, si hablamos de que la actividad física, hablamos de que el hecho de tener la mente ocupada ayuda, ¿por qué se nos hace tan difícil realizarlos? O sea, a veces te dicen, el ejercicio físico te ayuda.
y digamos uno lo quiere hacer, no crea ese hábito y se rinde y otra vez vuelve a lo mismo. Es como un círculo. Somos seres de costumbres y necesitamos rutinas para poder equilibrar O sea, de cierta necesitamos vivir manera. condicionados. No, más bien yo creo que hablo de rutina no como disciplina, sino como perseverancia. Creo que la perseverancia es algo que nos ayuda desde muchos aspectos, ¿no? Y tener un objetivo mediano, corto plazo. Bueno, hay gente que le resulta, no sé, ustedes me dirán, tener objetivos a largo plazo, ¿qué tan buenos son para tener? Es complicado. Para mí, por ejemplo, igual, decir en 3 años, ni idea qué va a pasar en 3 Claro, es años. mejor ir de Mediano escalón en plazo. escalón, ¿no? Y de hecho, fíjense que eso es algo que hay cómo hacer con las personas que tienen depresión. No se les puede proponer que vean un futuro a largo plazo, porque primero no ven ni futuro. Claro. ¿Sí? Entonces las metas deben ser súper Pequeñas. y alcanzables. Algo tan Porque si simple. les digo, a ver, ¿para ti qué te cuesta levantarte de la cama en la mañana? Vas y te vas a ir al gimnasio y te vas a ir... No, o sea, ya levantarte de la cama ya es mucho. Es una victoria ya. Ya es, exacto. Entonces, la perseverancia creo que sí ayuda mucho. Y claro que cuesta, las cosas cuestan, ¿no? Eso Todo, sí, no es tan sencillo. Pero ¿cómo La vida podemos- de adultos, dijeron. Exacto, pero es que vida de las adultos. personas, o sea, no lo comprenden de esa manera. O sea, lo que buscan es ya. Sí. O sea, yo he tenido a veces la sensación de que cuando, digamos, hay pacientes que van a terapia, dicen, yo quiero curarme de aquí para mañana. Y uno les intenta explicar así que esto es un proceso, que vamos a tener así como que días buenos, vamos a tener días malos, y pues es parte de... Pero no lo aceptan, o sea, en el momento lo hacen, pero ya después vuelven a lo mismo. Y es como que Sí. tú dices bueno, es hasta donde tú puedes llegar, ¿no? Pero sí te queda esa sensación de, ¿y cómo logramos que en verdad lo vean como uno lo ve? Es que fíjate que es complicado, o sea, realmente nuestro cerebro está tan acostumbrado a esa, digamos, activación que uno tiene, pues, recibir una recompensa, resentir el sistema de placer, recompensas, el sistema de recompensa del cerebro justamente, que es, todo queremos instantáneo. Y precisamente eso es lo que causa, pues, muchos vicios. Frustración, también. Claro, y también la cuestión de no tolerar mucho la frustración. Y lo que hacen las redes. Porque Esa es otra cosa. nos hacen todo inmediato. O sea, es decir, y todo lo podemos comparar. Y claro, es más frustrante el asunto. Y esto se multiplica, esta sensación de vacío, de porque ellos sí, yo no, o cosas por el Exacto, estilo. y es solo una foto es solo un instante. Y puede ser el mejor instante de tu, yo qué sé, ¿cómo se llama? De tu influencer favorito. Pero tú no te das cuenta que hay detrás de eso. O sea, él también tiene malos días como tú. Él Obvio, también todo pues, mundo. le pasa un montón de cosas y no se ve tan bien en cámara a veces. Bueno, tuvimos un corte realmente, contención emocional. Para nada se nos acabó la batería de las cámaras. No tiene nada que ver. Coincidencialmente. Exacto. Bueno, un poco con la historia pues que conté, ¿no? Siguiendo la línea, pues más que nada era para que también la gente se anime y vea que precisamente en este espacio hablamos de cuándo pedir ayuda, cuándo tal vez tú ya comienzas a sentir que hay algo mal en ti y que sería bueno pues que pues asistas a psicoterapia o por lo menos le tomes, claro, le des ese paso y sobre todo pues cuidar más tu salud mental. Incluso esta cuestión de la higiene de sueño también, pues que estábamos hablando, es muy importante. Y sería Tantas adecuado cosas. hablarlo en un solo programa, cómo cuidar esta parte del sueño. Gracias. Sí. Pues sí. Alguien que quiera patrocinarnos con un micrófono, por favor, Por favor. es bienvenido. Bueno, es que estamos muchos, entonces. Eso es lo bonito es que estamos aquí todos compartiendo nuestros puntos de vista. Y es lo que decía Fabián, ¿no? Se perdieron la historia justo en el momento clímax de todo. sí acabamos. ¿Ah, sí? Claro, sí Sí, acabamos. cierto, perdón. Me fui. Más lo que no hubo fue la moraleja un poco. Pero ¿cuál es la moraleja? La contención. La moraleja es la contención, la moraleja es entender que, por ejemplo, yo, el punto que me cambió. El punto que me cambió. No le hace falta, por Sí, favor. no, Solo también, para no sacarnos mucho. pica por Sí, eso. sí, nada Sí, más. sí, un poco. Yo creo que lo que fue un punto pues ideal para mí fue el hecho de precisamente seguir psicología clínica, porque hablaron de tantas cosas, que si los síntomas, que si cuándo pedir ayuda, y ahora lo estamos sintetizando en este episodio de este podcast. ¿Para qué? Precisamente para crear conciencia, para decir, no es normal. No es normal que me haya sentido así, no es normal que a lo mejor
haya tenido ciertas ideas. Entonces, no es normal y no está mal sentirse así. No se tampoco sientan está mal. culpables, no se sientan temerosos o de pedir ayuda, Claro. y de ir. Justamente, entonces, está bien sentirse triste dentro de lo que cabe, pero también lo importante es que accionemos frente a ello, no quedarnos en esa tristeza y dejarnos que cada vez se vaya haciendo más profundo. Se me cortaba porque quería yo conversar el tema, porque cuando uno pasa por esos estados tienes ciertos mecanismos de defensa. ¿Ya? Entonces, esto de los mecanismos de defensa también es, varía por personas. Hay personas que, ya lo dijeron, ¿no? Que hacen el tema de la comedia. Pueden estar sufriendo patologías muy extremas y su mecanismo de defensa es hacer reír a los demás. Y con eso no quiere decir que ellos tampoco sienten. Porque ya tuvimos los ejemplos de Robbie Williams o el mismísimo Bananero con el que juega. Entonces, exacto, o sea, hay personas que parece que en su mecanismo de defensa era no mostrar esa vulnerabilidad, ya sea por miedo al que dirán o porque eran figuras públicas. Entonces, el hecho de ser figuras públicas, el estereotipo que hay es que son seres perfectos, seres que no sienten, así como nosotros los psicólogos, que pareciera que tenemos nuestras herramientas aquí en la mano para no sufrir de nada, pero somos seres humanos. Eso no hay que olvidar, que naturalmente nosotros como seres humanos sentimos, percibimos, tenemos sensaciones, entonces creo que eso es lo importante, ¿no? Pues sí. Y justamente no, es que está inspirado Danielito. Está aquí. No, y tiene toda la razón. El tema de los mecanismos de afrontamiento, pues tenemos cada persona de diferente tipo y las personalidades también juegan un papel importante en cómo enfrentamos la vida. Hay gente que eso se les facilita a través del humor, hay otra que quizás lo hace, por ejemplo, se asocia mucho, conversamos también aquí en el corte del tema de la asociación que hay entre, por ejemplo, el artista y la patología, la expresión artística como tal y sacar esto que tenemos dentro, todo lo que nos ayude a quitar esta represión o esta piedra que se siente así, que nos hunde, pues es válido, ¿no? La expresión como tal. Y los mecanismos de defensa, Fabi, ¿qué más nos puede contar en relación a...? Sí, la verdad es que usamos muchos medios para negar, por ejemplo, el problema. No sé, lo que ustedes decían de que a lo mejor lo cubrimos con algo. Sí, desde la teoría psicoanalítica creo, aparecen estos mecanismos. Entonces es muy importante saber detectar para ver la cuestión de la depresión. Entonces el mensaje se podría decir, o no sé si lo podríamos poner a manera de mensaje, el tema de que primero el sentirse mal no está mal, ¿no? Exacto. O sea, eso sería lo que podríamos llevarnos de todas las experiencias de aquí, aunque bueno, nos faltó tiempo de escuchar, porque sí, nosotros sí hemos vivido el tema de la depresión, o sea, cada uno, como ya lo hablábamos en el corte, ¿no? Solo que en ese momento tal vez no sabíamos lo que era tener esta patología. Eso, y ¿cuál creen que sería otro mensaje, pues, para los que nos están escuchando de este tema? ¿Tú? Yo, ok. Tú eres profesional aquí ya, ¿no? Un mensaje, o sea, más o menos para orientarlos precisamente a buscar ayuda o... Mira, de lo que hablamos, ¿tú qué les dirías? Porque estamos topando el tema de la depresión. Bueno, o sea, o sea, realmente las emociones no hay que tenerles miedo, no hay que tener miedo quizás a sentirse mal, porque precisamente cuando tú estás sintiéndote mal, cuando tú estás a lo mejor, no solamente de depresivo, triste, también podemos hablar de otros estados como estrés, ansiedad. Son emociones que están ahí precisamente porque han surgido crisis y es la manera de decir de tu cuerpo, ¿no? De que te comunica, de que te dice, oye, estamos en una situación en la cual tenemos que superarla, ¿sí? Precisamente buscar ayuda es lo que a veces te permite superarla, ¿no? Ir a un profesional. Tu cuerpo te está avisando. Entonces, prestarle mucha atención a eso y, no sé, tal vez dar ese mensaje de que si en algún momento yo estuve tan triste, es porque también en otro llegué a estar muy feliz. O sea, es un estado de transición. Hay luz al final del túnel. Claro que sí. Por ahí el tema de todo pasa. Lo
feo pasa, lo bonito pasa, todo pasa. Todo se va a acabar. Entonces, bueno. Todo es No, no en ese sentido, ¿no? No, que sí. O sea, ciclos. bueno, nos vamos al tema de existencial, ya nos ponemos. Pero en realidad sí, todo pasa. Entonces, creo todo que es una experiencia. Sí, y todo sirve. Todo porque sirve. Incluso el dolor nos enseña. Claro, eso Es sería cerro, importante también, que las enseña. personas se lleven en sí que el sufrimiento ya es algo que siempre se dice, ¿no? Es parte de la vida y es parte que te forma a ti aprendizajes. Sí. Es que lo que hablábamos, cuando hay mucho hedonismo, mucha búsqueda del placer, a la final no le encuentras sentido a la vida. Tú tienes que ponerte objetivos, tienes que ponerte sufrimiento para desarrollar tu tolerancia a la frustración. Eso te ayuda a crecer como persona y demás. Eso también puede explicar lo que hablábamos a lo mejor al inicio, de que hay personas que a lo mejor lo tienen todo, pero puede que se sientan un poco vacíos. Y claro, ahí sería también el tema de qué es para ellos estar, en este caso, llenos, ¿no? Y ya nos iríamos al tema de la felicidad. Ah, muy bien. Es un campo. Buscar de la lo que a ti felicidad. te hace feliz. Y eso, pues... Y eso es muy personal. Exacto, o sea, no podemos dar aquí un ejemplo de esto es felicidad, ¿no? Es muy subjetivo de la forma en que uno Y vive. tendemos a caer en modelos de felicidad impuestos por Por la sociales. sociedad, por el Y entorno. Las redes sociales, incluso ¿no? las mismas figuras públicas, porque ellos también están sometidos a que eso pues les modelos de ayuda felicidad. a vender. Otro programa para modelos de felicidad. Modelos de felicidad. Pues sí. Es que como, o sea, es darse cuenta que todo está conectado, ¿no? O sea, todo tiene una conexión y simplemente hay que, es lo que decía el profe, o sea, ver qué engranaje está mal. Lo que decía Fabián, que me gustó mucho, el tema de tomar en cuenta lo que está somatizando, lo que está expresando tu cuerpo. A veces es tan evidente y lo dejamos pasar. Por ejemplo, que constantemente tengas dolores en el estómago, por ejemplo, También. o dolores de cabeza. No, pero si ya es lo normal y ya me pasa. No, tu cuerpo mismo te está diciendo que, ojo, ahí hay algo que no está funcionando bien, que mi mente y cuerpo está conectado, evidentemente. Entonces hay que mirar por dónde es para poder solucionar algo que quizás está oculto, como la depresión. Claro. Incluso es mucho el tema a veces que uno dice, bueno, me lo dijo una vez un profesional, que ese niño interno que tenemos, ¿no? Nosotros cuando éramos niños, pues pasaba que nos sentíamos frustrados, nos tirábamos al piso a llorar, a molestar, aunque sea. Que si estabas triste, llorabas igualmente. Te sentías feliz, te reías, pues súper feliz. No estamos entrenados para las emociones, no estamos normalizando estas cuestiones y precisamente también para eso es este espacio. Así es. Antes de acabar, también quisiera que hable Ariel. Tras cámaras. De voz. O ven para acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Un espacio muy dinámico. Aquí nomás lo vamos a sentar, Arielito, a que hable. Entra presionándote como jugador. Cambio. Entra, dice. Un momento. Ahí fue. Está calientito. Wow, aquí. Bueno, De voz. Eso ya Lo que me dijiste. lo de las preguntas. Bueno, todo lo que hemos conversado a lo largo de estas 24 de estas Súper entretenidos aquí, hablando de depresión. No, es un tema muy amplio y bueno, antes de terminar esto de aquí, de parte de todas las personas que hacemos Equilibrio Mental, queremos darles las gracias por darse el tiempo de venir a compartir sus conocimientos a personas que nos están viendo y que tal vez necesitaban esta información para pasar, no sé, algún momento que tenían mal o tal vez para animarse a buscar a un profesional. Y también, fíjate que uno pensaría que hablamos de todo, pero nos faltó. Y el tiempo se va, o sea, hay cosas que quisiéramos haber topado más a profundidad, pero
Claro, el tema de la atención, ya vimos. El profe Diego decía que la atención solo es espontánea, 5 minutos 15 y después ya. Después ya. Ajá, después ya solo estás escuchando. Por eso. Bueno, el tema de las preguntas, El tema de las preguntas. ¿Tú tienes alguna Yo me duda quedé que- con una duda, o sea, cuando hicimos el tema de la caja de preguntas, esta de aquí me estuvo retumbando. No sé si será fácil de contestarla o es obvia la respuesta. Pero, por ejemplo, aquí me preguntan a mí que si realmente existe la depresión subclínica o menor. No sé a qué se quería referir, pero no sé. Bueno, la depresión puede venir en distintos niveles, como decíamos. Puede ser una depresión leve, a lo mejor es a lo que se refería esta persona, ¿sí? Porque puede tener diferentes nombres dependiendo del manual o del libro en donde la revises. Entonces, sí puede ser una depresión menor, genera un malestar clínicamente significativo o un malestar a la vida del individuo, ¿sí? Pero no al grado de una depresión grave en la que pueden haber intentos autolíticos, quererse quitar la vida, a lo mejor consumo de sustancias a causa de esa depresión, a lo mejor que es tan grave que el individuo ya está con un peso muy Incluso puede remitir peligroso. sola, es decir, así como apareció puede desaparecer. Ajá. O sea, Es el tema leve. es tampoco infravalorarla. O sea, sí existe, Claro. sí está presente. No es que, digamos, es como que un mal día. Es síntomas de una depresión leve. O sea, tienen que tomar en cuenta un poco el indicador, vamos al clínico, que es la frecuencia y la intensidad. Si se vuelve frecuente e intenso, o al menos frecuente, que es un poco lo que hablamos, si a pesar que no sea incapacitante, como puede ser una depresión mayor o severa, sí genera un malestar importante que también irrumpe en la vida de la persona, porque estar en un estado constante, crónico, que un poco lo conocemos como distimia, pues también genera malestar. Entonces sí existe. Bueno, eso les decía al inicio del programa, creo que la mayor parte de quienes nos escuchan han de identificar la depresión como este estado de tristeza, que generalmente se ve, se visibiliza y no siempre es así. Recuerden eso también, que hay gente que aparentemente no está con depresión, pero la tiene. ¿Sí? Y justo que estaba leyendo aquí, sí topamos el tema de que esto, como dijimos, todo pasa. ¿No? Es muy importante saber que esta enfermedad no es para toda la vida, ¿no? Y también el hecho de que no es habitual tampoco, en este caso, fingirla, ¿no? Es algo que en verdad se nota y se ve. Por otra pregunta, ya para ir finalizando, aquí estaba leyendo un poco también, que son los mitos que algunos sacamos, incluso las personas también nos decían. El tema, y creo que nos estaba olvidando, el tema de que esto es hereditario. ¿La depresión es hereditaria? Sí, puede ser multifactorial, puede ser, como nos decía Clau, algo endógeno que viene de tu cuerpo, algo que es muy probable que si tus padres tuvieran depresión, puede que tú a lo mejor la presentes. En estudios con gemelos monocigóticos se ha demostrado que hay más probabilidades de que estos tengan depresión. Entonces, puede haber un componente genético, pero como tú decías, tiene muchas caras. No hay una causa específica, sino que una persona puede tener diferentes causas. Puede ser una combinación de varios factores. De varios factores de riesgo que ustedes decían. Ajá. Claro, hay un factor hereditario, sí puede haber. O sea, si tú tienes en tu familia alguien que haya tenido un trastorno mental de manera general, pues tienes mayor probabilidad de desarrollar. Sí, incluso el tema del medio te potencia eso, los factores de riesgo, ¿no? Puede, un 50%, digamos. Pero claro, no toda depresión es genética. Eso también hay que tenerlo claro, porque puede producirse por factores externos. Las rupturas amorosas, por ejemplo. Y en las personas mayores se ve, o esto es un mito, que las personas mayores tienen más probabilidad a sufrir de depresión, ¿o no? Estadísticamente sí es cierto que las personas adultas mayores tienen una mayor incidencia de depresión por varias situaciones. Primero porque pasan por cambios de vida importantes, por ejemplo jubilación, por ejemplo pérdidas de la pareja o de la compañero de vida,
pasan por cambios importantes como dejar de hacer actividad que antes hacían, perder, por ejemplo, el tema de movilidad muchas veces, o el cuerpo envejece innegablemente, y sentirse de esta forma. A veces también hay otros factores de riesgo como el abandono, negligencia, malos tratos, etcétera. Entonces hacen que esta población de adultos mayores sea más vulnerable a padecer la depresión. De hecho, en nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, durante incluso la pandemia se les pudo haber agudizado porque tuvieron que pasar situaciones más en soledad incluso, que es otro factor también que juega mucho en el adulto mayor, que puede hacer que que sean más propensos a padecer depresión como tal. Ahora, para dejar este tema, enfocarnos creo que en otros, el tema de la bipolaridad ¿cómo tiene que ver con la depresión? ¿Tiene algo que ver? Así es, tiene un componente. Lo bipolar es una mezcla de dos polos, como se dice en su nombre: el polo depresivo y el polo maníaco o hipomaníaco. Entonces vemos este rotación entre un estado de tristeza y un estado de euforia, y es una mezcla. Bueno, y hay varios, podemos hacer otro programa si no sabe, con bipolaridad, pero sí, claro, también lo confunden porque tiene un componente depresivo como tal, lo confunden con depresión, pero digamos que es un poco más compleja porque este estado de manía hace que tengan otros factores de riesgos asociados, que quizás puedan vincularse a conductas de riesgo más altas como el consumo de sustancias, el suicidio. Es un poco más, digamos, más compleja de trabajar. Eso, lo que dice Clau, es súper importante la depresión, porque es uno de los trastornos con la ansiedad más prevalentes. Los encuentras depresión acompañando un trastorno por consumo de sustancias, en la bipolaridad, en una esquizofrenia, en un trastorno alimenticio. Ajá. Es, de hecho, los síntomas depresivos y los síntomas ansiosos son como un marcador en un montón de otras patologías. Ahí se repiten en común. Y por eso justamente son los dos trastornos más hablados y conocidos, y los que más prevalencia tienen a nivel mundial dentro de lo que es salud mental. Depresión y ansiedad están por ahí a la par. Son primas, hermanas. Sí, y vienen pegadas a veces. Sí, a veces vienen juntas. Trastorno mixto. Sí. Entonces es muy común en realidad. Por eso es importante justamente que generen, agradeciéndoles de nuevo por el espacio, que tengan estos espacios, porque todavía necesitamos eso, sacar y dar a conocer que esto existe, que no es un mito o que no hay cómo hacer nada contra el tema de depresión y ansiedad, porque sí hay cómo. Entonces, la misma Organización Mundial de la Salud plantea y propone de manera abierta el tema de hablar de depresión. Yo creo que podríamos mandar un mensaje de todo lo que hemos hablado y darles una partecita de cada uno de nosotros, me imagino. ¿Quieres empezar? Bueno, que la depresión es algo real, que está ahí, que es necesario identificarla en nosotros mismos, ¿sí? Que no es malo tener depresión, reconocerla, que somos humanos, y lo adecuado es poder buscar ayuda. Sí, yo creo que romper el mito de buscar ayuda está mal, y también estos estereotipos asociados a la expresión de la emoción, tanto para varones como para mujeres en general. Creo que la expresión de las emociones es algo sano de manera general, a pesar que tengamos diversas formas de expresión, hace bien. Y bueno, cuando estamos desbordados o cuando veamos que no podemos con ello, pues es bueno buscar ayuda. Sí. Lo mío que bueno, retomando igual las palabras del profe Fabián, es que tenemos que igual estar conscientes de que esto es real, o sea, que la depresión es real, y que cuando tengamos la posibilidad poder buscar pues ayuda. Sí, entonces sería el hecho de escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? El escuchar a nuestras señales, las señales de advertencia que nos dan, y no tener ese miedo de ir a una ayuda profesional, porque al final de cuentas eso somos, ¿no? Somos profesionales que estamos capacitados pues para poder no solo escucharte, sino brindarte herramientas
con las que tú puedas, en este caso, usarlas para el tema de la depresión. Así que sí, no y quiero... y externamente, a quienes no sean psicólogos y se topen con alguna persona con depresión, importante también no minimizar. Exacto, No minimizar minimizar. ni creer que es algo que no ponen de su parte, sino es que tú no pones de tu parte y ya pon de tu parte y supéralo o haz algo. Es más complejo que eso, entonces si tienen un familiar o alguien cercano que vean que tiene sintomatología o depresión como tal, lo mejor que pueden hacer es apoyar. Eso es un indicador importantísimo. Tú también tienes que dar un mensaje porque tú, el alma del podcast. ¿Qué alma dice? El alma rebelde. Yo soy morenito y soy solo. A ver. Pedrito, a ver. Pedrito. Pedrito. ¿Qué mensaje le darías tú? Porque tú te abriste tu corazón aquí. O sea, lastimosamente... No, sí se grabó todo. Bueno, pero bueno. Tercera vez. ¿Qué darías? O sea, bueno, es el mensaje que pues también di antes, ¿no? Que o sea, es importante pues escuchar a tu cuerpo. Muchas veces lo separamos y desestimamos lo que estamos sintiendo. Dejar sentir cualquier tipo de emoción es importante para que tú también quizás puedas entender mejor qué es lo que te está pasando. Y ahora que pues ya tienes esta información, ¿no? Si estuviste atento al podcast, ya sabrás pues precisamente cómo identificar y cuándo pedir ayuda. Entonces toma esto como algo que te sirva a ti. Y si a lo mejor tienes también un amigo, una persona cercana a ti o alguien que conozcas, mínimo, háblale de esto, ¿ya? Aquí también se viene la cuestión de compartir, ¿no? Comparte el podcast, pero... gente, los números, ¿no? Está bien. Pero... Dale like, comparte. Claro. Por favor. Pero bueno, hablar del tema también es importante, ¿no? Esa es otra cosa. Que todos podemos llegar a pasar por algo así. Y no necesariamente solo depresión, hay ansiedad, hay tantas cosas que podemos ir hablando. Pero bueno, siempre tener ese valor inicial de decir cómo te sientes, contarle a alguien y buscar ayuda cuando ya creas que la solución no es tan fácil y cuando de verdad ya lo necesitas. Muy Eso. bien. Yo creo que... Bueno, El micrófono, por favor. No, yo creo que eso sería el episodio de hoy. Esperemos que tengamos buen material para poder compartir con las personas, porque todo esto lo vamos a resumir. Eso les iba a decir. Es un reto resumir 2 horas y media en 45 minutos. No, pero hay muchas cosas importantes que sí se podrían sacar y resaltar sobre todo. Entonces, igual quiero acogerme a las palabras de Ariel, agradecerles por haber venido. Esperemos que no sea la última vez. A mí me está gustando el tema de poder contar con los que con nuestros tutores, que fueron los que nos enseñaron todo lo que sabemos, y poder hablar ya con esa confianza de toda la problemática que existe. Es bonito y sí, uno sigue aprendiendo. Entonces, gracias. Sintonízanos la próxima y... Ya veremos. En el mismo canal. Gracias. Igual. Listo. Ya, gracias. Sí, ya, fin de la... Pero corta.